Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Hay un momento, cuando uno está completamente bajo el agua, en que todo suena distinto. Los ruidos se vuelven densos, lentos y adquieren otra forma. El cuerpo pesa menos, el tiempo corre de otra manera, y aunque uno está rodeado de silencio, hay algo que pulsa. Una respiración, un eco, un ritmo interior. Nadar también puede ser eso, una forma de escucha, una manera de estar en el mundo a través de la atención del cuerpo y del entorno que nos contiene. Hoy, en Caldo de Cultivo, queremos literalmente sumergirnos en esa experiencia y por eso vamos a hablar de lo que ocurre cuando el arte se encuentra con el agua, cuando la natación se vuelve una práctica sonora y cuando el entrenamiento se transforma en una exploración creativa. El proyecto Aproximaciones Subacuáticas, desarrollado por Fernanda Fábregas y Matías Serrano, egresados del Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, explora desde múltiples dimensiones sensoriales y estéticas la natación, trabajando codo a codo, o mejor dicho, braceada a braceada, con nadadores y nadadoras. Esta iniciativa ha realizado sesiones deportivas que son registradas a través de hidrófonos, entre otras experimentaciones del mundo acuático y la práctica deportiva, como traducciones del chapoteo o reverberaciones visuales del sonido. El proyecto propone algo hermoso, que es aprender a escuchar desde otro lugar, con todo el cuerpo en movimiento y dentro del agua. Fernanda, Matías, qué gusto recibirlos en este episodio de Caldo de Cultivo. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias. Un proyecto multidisciplinar que además tiene dos grandes artistas. Y vamos a empezar por la largada de la natación. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se origina este proyecto? ¿De dónde sale Aproximaciones Subacuáticas? Bueno, nace de una intención mía. Yo nado hace varios años ya y retomé de manera constante el nado en el año 2020, creo. Y claro, como nadaba todos los días, me sucedía que la única manera de entrar en un lugar de mecánica automática era si me concentraba en la respiración y el sonido. Entonces, poco a poco empezó a crearse un imaginario visual también y sonoro de cómo sería hacer una performance sonora con nadadores en distintas pistas. Y ahí hablé con Matías Serrano, amigo y artista sonoro, y le comenté esta idea, le gustó. Quiero saber cómo le comentaste, onda, le dijiste como, oye, ¿sabéis que estaba nadando el otro día? ¿Y? ¿Cómo fue? Creo que Tengo una reunión. tuvimos una reunión. Qué formal, qué protocolar. En un bar. En un bar, ya, vale. tomando cerveza. Ya. Donde surgen las buenas ideas igual. Sí, en Santa Isabel, en un bar muy tranquilo. Y ahí le comenté que tenía esta intención, este imaginario. Yo no soy experta en sonido, siempre he pululado y como que salvo de alguna u otra manera porque tengo soluciones o amigos que me ayudan. Y Matías justamente me dijo que estaba interesado en el deporte también y en esa dimensión sonora del deporte. Entonces le dije, bueno, co-creemos. Sí, o sea, a mí me entusiasmó el proyecto de una porque, bueno, cuando más chico practica deporte, pero ahora es como hay gente que ve, no sé, Friends o The Office para apagar el cerebro. Yeah. A mí me gusta ver deporte, como sea. Principalmente tenis, lo que más veo. Y como lo encuentro muy relajante, pero también muy estético, cómo se comporta sonoramente ese deporte al menos. Entonces yo no nado, pero sí tengo esta cuestión contemplativa con los deportes. Me encantan los Juegos Olímpicos también. Bueno, las células de espejo dicen que en teoría si estás viendo ese deporte, estás practicando ese deporte y como que el consejo que se le da a los tenistas justamente es como ver tu tenis porque vaya a jugar mejor. No sé, yo creo que hay que ejecutarlo más que contemplarlo, no hay que caer en la práctica. Bueno, pero ustedes cayeron en la práctica, porque en el fondo empezaron a armarlo y decidieron como vamos a trabajar con nadadores, nadadoras, como bajémoslo, como en qué consiste el proyecto, qué quisieron ir a registrar también y cómo fue mutando. Bueno, yo creo que precisando esa invitación, yo creo que el momento en el que dijimos démosle, o al menos eso recuerdo yo, es cuando hablamos de este concepto de la zona.
se usa mucho en inglés en el deporte como the zone, The Zone. que es ese lugar que por reiteración y por constancia y continuidad uno logra transformar ese acto o actividad que está haciendo en un acto como automático y uno tiene la sensación de que puede hacerlo eternamente. Entonces yo venía hace tiempo trabajando con un proyecto del Magíster de Artes Mediales que tenía que ver con la extensión de acciones en continuidad y cómo esta vibración del cuerpo, que podría traducirse en sonido también, pero en sensación, te permite entrar en ese lugar de máxima percepción, como de estar atendiendo el mundo, ¿no? Y poder como modularlo. Como distinto del hiperfoco para los amigos que escuchan el podcast y que tienen TDAH, como una conexión real, como con la práctica que estáis haciendo. ¿A eso te referís con lo de la zona, no? O sea, claro, en ese momento, ¿viste cuando, no sé si has tenido la experiencia de trotar y uno tiene esa barrera de no puedo más, no puedo más, no puedo más, ¿no? Y después como, puedo correr hasta el quiero infinito. abandonar, y de pronto llegas en un momento en el que tu cuerpo está muy perceptivo pero poco enfocado mentalmente. No sé cómo hacer esa separación para no sonar como un poco separatista, pero llega un momento en el que tú dices, esto me puede durar eternamente. Y yo creo que ahí el sonido tiene una función o un rol principal o protagonista. Al menos esa era mi teoría en el Magíster de Artes Mediales. Lo hacía en la playa, eran acciones en la playa. Y en ese sentido creo que el proyecto ha mutado, porque la primera idea fue registremos a nadadores nadando continuamente y vamos modulando ese sonido. Y luego fue mutando, ¿no? Pero voy a aprovechar de preguntarle a Matías, como querías trabajar con este campo, pero ¿por qué lo llevaron a una dimensión sonora? ¿Cachai? Como, ¿por qué surge ahí partir y cómo fue que tú, desde una expertise vinculada a la práctica del arte sonoro, fueron modulando el proyecto? Sí, yo creo que la práctica artística también tiene mucha relación con el deporte, en esa relación con la zona, el hiperfoco, que yo creo que en verdad no son tan distintas. Pero cuando uno está o pintando o tocando en vivo, también entráis como en situaciones corporales medio extrañas, que a mí me ha pasado tocando en vivo, que es que estáis como tan concentrados, tan vinculados con la cuestión que estáis escuchando, que en el fondo desaparece todo, desaparece el público, el nervio, todo, como que uno ingresa en un modo en el que solamente estáis conectando con el estímulo mínimo que estáis generando delante. Y eso creo que para el arte sonoro es muy fértil, o en verdad más que fértil, está casi en la esencia misma de esta práctica, que tiene que ver con el trabajo en el tiempo, porque es un arte que funciona en la medida en que las cosas avanzan y se mueven, y si algo no se mueve, por tanto no suena y por tanto no sirve, ¿cachai? Requiere una actividad, una energía, una inyección de energía constante. Y a mí lo que me parece más atractivo es trabajar desde un lenguaje que sea lo más lejano a la música posible. Como también tengo ese rollo, esa batalla, ese molino de viento personal en el que creo que el arte sonoro es algo más amplio y grande que lo que podemos hacer con la música. Y pasa mucho de eso con, por ejemplo, la vinculación del estar ahí con el constante flujo del espacio-tiempo, ¿cachai? Que creo que la música, no sé, pues tiende a usar instrumentos, melodía o armonía, bla, bla. Pero con prácticas de escucha y prácticas de escucha activa estáis como negociando constantemente con lo que sea que está pasando ahí alrededor tuyo. No es una idea mía, esa viene de Paulino Oliveiros, de la escucha profunda, pero ese tipo de trabajo con el material sonoro creo que, o sea, te abre posibilidades bacanas. O sea, nadie metería un chelo al agua si quiere que sobreviva el chelo, ¿cachai? Como que hay menos cosas sagradas, digo. ¿Y cómo negociáis eso con el espacio? Porque en el fondo no sé si una piscina es un espacio como fértil para el arte, ¿cachai? Bueno, la dimensión sonora yo creo que es basal en el nadar. O sea, tu respiración suena, y respirar debajo del agua, o sea, botar la respiración debajo del agua es necesario para poder tener una mecánica de nado. Entonces no hay discusión respecto, o al menos para nosotros no la había, de por qué el sonido, como que es el lugar donde nos aproximamos. O también lo que nos decían de que como hay gente que nada bien y que suena menos que la gente que chapotea o es más escandalosa para nadar. Claro, eso fue un descubrimiento maravilloso que tuvimos cuando ya nos aproximamos al deporte de la natación, porque una cosa es nadar, nado libre y de manera recreativa, y otra cosa es dedicarse a aquello. Pero la negociación con el espacio, yo creo que nos tuvimos fe, como que de alguna u otra manera dijimos, bueno,
postulemos esto, bajemos esto, tengamos otra estrategia, acercar dos mundos, el mundo de la natación y el mundo del sonido, y hagamos un espacio intermedio. Y cuando pedimos solicitud a la piscina, no teníamos pensado realmente si hacer o no hacer un concierto, más bien era como, bueno, veámoslo en el camino, pero había que proponer un resultado para el Fondart. Entonces nos acercamos a la piscina de Juan Gómez Milla, que teníamos conexión gracias al Magíster de Artes Mediales, y creyeron en nosotras. Como yo creo que ahí hay como un salto al vacío y una suerte. Entonces la negociación con el espacio creo que es mucho más fácil en términos de arte sonoro y creación de lo que es administrativa y burocráticamente. Mira. Sí, yo creo que, por ejemplo, Matías o Santiago que están colaborando con el proyecto, o sea, Santiago está colaborando con el proyecto en términos de producción sonora también, se acercan de una manera mucho más libre al espacio de lo que es la burocracia institucional. Y aún así la universidad fue súper abierta en decir, prestamos el espacio. Imagínate lo que es cerrar la piscina para nosotros 2 horas. O sea, lo encuentro hermoso. Encuentro que además me parece una invitación muy bonita a que el arte, o yo uso una palabra horrible con lo hice, pero se expanda, se rizome hacia otros lugares, ¿cachai? Como, ¿por qué no puedo hacer arte en una piscina? ¿Por qué no puedo hacer arte, no sé, en un skatepark? ¿Por qué no asociarlo a más lugares, ¿cachai? Como... Totalmente, y además para mí es una seducción. De hecho, mi trabajo del magíster, el que te mencionaba, yo no creo que haya resultado en una obra tan interesante, pero sí el proceso me gustó mucho. El proceso me encantó porque justamente me situaba en la playa, que es un espacio de negociación social. Y yo creo que eso es lo que más me seduce de las posibilidades del arte. Entrar en esos espacios que se supone que no son del arte, y a la vez negociar como el arte en una situación o dinámica de juego o de exploración. Bueno, entonces ya que estamos metidos en el agua, como cuénteme un poquito de los descubrimientos que han tenido, qué tipo de exploraciones han estado haciendo, porque entiendo que los registros también los han modulado de distintas maneras, es decir, capturan ciertas señales sensibles de los nadadores, ya sea a través de los hidrófonos, que son micrófonos acuáticos, o de ondas. Sé que también estuvieron haciendo unas traducciones de los sonidos como a la onomatopeya. Cuéntenos un poquito como qué tesoritas han estado rescatando en este buceo. A ver, el proceso, el sustrato base con lo que partimos fue con convocar a nadadores, que fueron 6 nadadores amateur, nadie tan profesional, tanto. Bueno, es que hay uno había talento. Hay un nadador muy talentoso, sí, Sergio, que es un piriwin, pero el resto son como nadadores de fin de semana o de antes de ir a la pega. Eso era por un lado trabajar con personas no profesionales, y por el otro lado vamos a trabajar con hidrófonos. Eso dijimos, micrófonos que son subacuáticos, que capturan el sonido por debajo del agua, y se ocupa harto para investigación de ballena y cosas así. Danos un poquito más de explicación técnica para imaginarnos. ¿Es como un parche? Es como una especie de boya que se sumerge y que captura el sonido bajo el agua, porque el sonido tiene otro comportamiento bajo el agua porque es otro medio. Viaja más rápido que en el aire. ¿Más rápido? Más rápido en el aire, sí. Porque es más mecánico, es más materia ahí pegada que en el aire, ¿cachai? Sí, y eso. Y este tipo de equipos se ocupa mucho. Bueno, el arte sonoro es como, si existe un micrófono se va a explorar. y eso para investigación de bioacústica, de ballenas, de fauna, de ese tipo de cosas. Y eso permitía acceder a la realidad de escucha o de producción sonora que hay bajo el agua. Nosotros también pensábamos, y esa es la tercera cosa, que todo va a ser convocado para un público, y el público va a estar como en la galería, como si estuvieran viendo una competencia. Entonces, bajo eso empezamos el trabajo, y bueno, el trabajo fue en una parte con un entrenamiento físico a través de Gisela, que es la entrenadora, que les corregía técnica y cosas así, y hacíamos harto un entrenamiento sonoro, que era darle unas guías de escucha a los participantes, en el sentido de que eran un ejercicio a la semana o cada 2 semanas de repente, que eran del tipo, a ver, hoy día noten el primer sonido que escucharon cuando despertaron. Ay, pero compartan más de esas guías de escucha, porfa. Me encanta la idea de poder
tener un ejercicio que nos permita estar más presentes, porque me imagino que eso es lo que desencadenaba en los nadadores. Mencionaste de cuál es el primer sonido que escuchan, pero ¿qué otro tipo de preguntas le hacían? Hicimos varios ejercicios súper entretenidos. Yo creo que este proceso ha sido muy interesante porque damos idea y luego recortamos. Y creo que está lleno de mitos. Por ejemplo, los nadadores no tenían idea qué iban a recibir, entonces no tenían idea como hasta dónde llegábamos con la natación y hasta dónde llegábamos con el sonido, si era música, si era danza, si era como nado sincronizado. Y los ejercicios tenían que ver con el entrenamiento. Nos basamos mucho en Paulino Oliveros y también en Murray Schaffer. Para poder hacer ejercicios del estilo, como dice Matías, prender la escucha como una cosa constante del día a día, cotidiana. Así como uno mira y ve o lee y entiende, tratar de agudizar la escucha. Entonces, por ejemplo, esto que dice Matías fue un ejercicio que era anota diariamente durante una semana, creo que lo extendimos al mes porque gustó harto, el primer sonido que escuchas al momento de despertar y el último que escuchas antes de quedarte dormido. Y es un ejercicio bastante imposible, ¿no? Y ahí radica lo interesante, entre la ficción y la memoria, y entre aquello que quisiera escuchar o que escucho realmente. Claro, debe haber un componente narrativo muy personal, como que uno debe poner harto de su cosecha en ese sonido, ¿o no? Sí, y a la vez, una cosa es anotar, escuché a un perro ladrar, y otra cosa es anotar wow, 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 o ¿no? Me encanta, me encanta. Entonces también ir precisando cómo se habla de ese sonido, usando palabras, usando ejemplos, usando sonido, usando onomatopeya, ¿no? Como escribo en una bitácora, porque les entregamos bitácoras para que pudieran anotar todos estos ejercicios. Sí, pues las onomatopeyas además son muy culturales. Wow, wow, o wof, wof, o bang, o qué sé yo, son sonidos que suenan distintos. Y el mismo sonido. Sí, Ruf, o traducir, ruf, otro perro. ejercicio que nos gustó mucho, yo creo que tú te acuerdas de hartos más, pero un ejercicio que a mí me encantó fue que le hicimos el mismo ejercicio durante un mes, pero íbamos cambiando las instrucciones finalmente de lo que tenían que hacer para inscribir ese sonido en la bitácora. Pero como profe me cambió la tarea. Por ejemplo, anda a una plaza, escucha por 5 minutos y anota los sonidos, o sea, te ponen en el centro de la hoja y anota los sonidos a tu alrededor, como con intensidades. Luego traducir, estos sonidos, agrúpalos según estas formas que te entregamos, un triángulo, un círculo, una malla. Luego escribe las onomatopeyas. Luego dibuja formas vinculantes a tu sonido sin escribir, ¿no? O sea, por ejemplo, un auto, ¿cómo lo dibujas? Bueno, ya saben que si quieren iniciar un scrapbook de lujo, tienen aquí un par de datitos, como pueden trabajar con el sonido. Sí, porque conversábamos harto de lo importante que era para el proyecto la escucha, y que los nadadores también se dan cuenta que no estaban participando en un encuentro de nadar porque sí, sino que como lograran apreciar de su propia escucha la influencia que ellos también tienen sobre el medio. Y para eso era necesario desarrollar lenguaje y empezar a conectar con el sonido. Y me acuerdo de la discusión que tuvimos un día de por qué, de cómo nombramos los sonidos. Cómo decimos que un sonido más brillante, más opaco, más... decían, bueno, cuando hablamos de la visualidad tenemos, no sé, el rojo por último, ¿cachai? Rojo ya es una palabra que está relacionada a un estímulo, pero no existe un rojo en el sonido, ¿cachai? Existe como ya la versión matemática, 20 Hz, 100 Hz, no sé, pero que no significa nada. Pero como fa, o sea, aplicaría más si tuviéramos como oído absoluto, quizás. Pero no lo tenemos. Claro, y el fa y el do también son referencias, o sea, son referenciales, pues, claro. Sí, no existe como no lo puedes cambiar, ¿cachai? Yeah. No habla más de la relación entre las notas que de las notas mismas. Entonces, en eso fue entretenido como ir descubriendo como lo que era posible. Y creo que como uno de los últimos descubrimientos que ha sido ya del último mes, que es ya como cómo nos presentamos o cómo se trabaja en la piscina, y algo que nos dimos cuenta es que tenemos que nadar, o tienen que nadar más bien, como de la forma menos deportiva posible, ¿cachai? Como nadar de forma más exploratoria que de cumplir metas de rendimiento físico, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hay nadadores que nadan muy bien técnicamente, pero que de repente le decimos ya, ahora vamos a nadar, en vez de la dirección de las líneas de la piscina, de las pistas, vamos a nadar atravesado. Y tienen que pasar o por arriba o por abajo de las boyas.
Y eso y va a ser probablemente un ejercicio constante aprender a nadar de esa forma, y que es inútil en términos deportivos aprender esa técnica, yo creo. O sea, en el fondo, igual cambiaron la forma de nadar a través del arte un poco. Me imagino que si, por ejemplo, yo tuviera una práctica y llegaran como dos artistas y me dijeran, oye, qué bacán lo que hacéis, pero vamos a escucharlo, después no podría no escucharlo. Creo que igual debe haber una apertura como de ojo bien fuerte en los participantes, ¿o no? Absolutamente. Hay un ejercicio que a nosotros nos hicieron a mí me hicieron en la formación de artes visuales, que parecía una tontera, pero por algo lo recuerdo y por algo lo hemos ido aplicando también, que en dibujo un profesor nos hacía meter la mano en una caja negra, donde uno no podía ver nada. Y eso que tocabas tenías que dibujarlo. Pero no dibujar el objeto, sino dibujar trazos, ¿no? Como hacer ese símil entre la sensación y una representación de la sensación, no del objeto. Y esto es lo mismo que estamos haciendo, o en algunos ejercicios hacemos un poco lo mismo. En ese sentido, de la sensación, yo creo que lo interesante del nadar, y ahí tengo que hablar de Gisela, de la entrenadora, porque ella es un gran aporte del proyecto. Nosotros le hicimos una entrevista porque postularon muchas personas. Hicimos unas entrevistas súper difíciles, como no para ellos, sino para nosotros, porque no sabíamos cómo elegir. Y cuando estamos hablando con Gisela, ella nos dice, una de las preguntas era, ¿cuánto puedes nadar sin detenerte? O sea, ¿cuánto tiempo puedes nadar continuamente, sin detenerte? Y era más que nada son preguntas como basales para poder comprender al otro, no realmente no son cortacuellos, ¿no? Claro. Y Gisela nos preguntó, bueno, ¿y nadie te respondió eternamente? Y nosotros como, bueno, ¿quién va a nadar eternamente? Como, obviamente no. Y ella me dijo, yo habría dicho eso porque nadar es mantenerte en el agua, ¿no? Como no detener. Una percepción distinta de nadar. Claro, Ya. entonces ella abrió la pregunta de, ¿qué es nadar? Realmente. Oh, qué porque bacán. yo podría estar flotando, mover mis manitos y yo estoy nadando. Qué interesante como uno puede rápidamente tener un juicio respecto a la respuesta, porque claro, si alguien dijera nadar eternamente, yo diría como, eso es como cuando los hombres dicen, podría derrotar un oso, ¿cachai? Y es como, no, hay un criterio de realidad. Pero claro, pues si expandes la visión de qué es nadar, es totalmente distinto. Claro, este es absolutamente un criterio de abrir la práctica. Y eso fue el primer guiño a decir, ok, nosotros estamos por una parte con el sonido y el arte sonoro, y por otra parte con la natación, como este lugar deportivo o de amateurs, y vamos a estar en este espacio intermedio que te estábamos denominando. Entonces vamos a deconstruir la natación o el ejercicio de nadar y también el ejercicio del sonido, porque yo creo que ahí es importante entender que no es una instalación o no pretendemos hacer una obra sonora para artistas, sino que tratamos de que se encuentre entre medio. Y los nadadores, por ejemplo, muchos de los ejercicios son el acto de nadar o eso que aprendieron a hacer para nadar, extenderlo, abrirlo, hacerlo más lento o no tirarse un piquero perfecto, sino tirarse, salir, tirarse, salir, tirarse, salir, ¿no? Como hacerlo una secuencia. Quizás tomar un elemento y yo me imagino como un palito que uno va girando en distintos grados y va desplazando en distintos grados. Entonces tú tienes un piquero. ¿Qué pasa si ese piquero lo repites uno tras otro, sin parar? Detienes el nado. ¿Qué pasa si ese piquero lo haces de costado? ¿Qué pasa? Esas son las exploraciones que estamos haciendo. Estos elementos que conocemos, cómo los traslapamos, los extendemos, los jugamos, ¿no? Claro. Como y un lo tablero. vuelven a traducir también al lenguaje del arte sonoro, como después de la captación hacen algo con ese material, ¿o no? Sí, pero eso no es como que el arte sonoro empiece ahí. O sea, No, el dale, por proceso- favor. Como, me imagino que hay un proceso previo en el diseño, de captación. ¿Cómo se producen esas traducciones? No, en verdad es como una discusión como más semántica de qué entendemos no por arte sonoro, porque Tráela. hay cierta concepción de que arte sonoro es cuando pones micrófono y cuando pipu pipu, ¿cachai? Como así sonidos raros. Pero para mí tiene que ver más como una actividad estética, y en el sentido de que la estética es una forma de conocimiento, no solo como una cuestión de qué lindo, ¿cachai? Sino cuando tú te aproximas al mundo
y miráis un objeto así como, ya ahí está, pero es distinto cuando tocáis el objeto, cuando recorrí el objeto, cuando lo arrojáis, cuando te lo echáis la cara, ¿cachai? Como, eso para mí es estética. Cuando lo lambes. Lo lames también, sí, depende. Entonces lo que estamos practicando desde la escucha y desde el sonido, desde el momento en que se meten a la piscina o juegan a entrar a la piscina de forma rara, es también una forma de conocimiento estética, en tanto que otras maneras de relacionar con el agua y qué aprendemos sobre nosotros y sobre el agua en esa forma de relacionarnos. Y claro, y después también, claro, están los micrófonos pensados como un recurso técnico para poder sacar sonido para afuera y también jugar con esta dimensión sonora de la misma agua. Y ahí, y ese también es un elemento de la negociación. Yo creo que hay mucha negociación aquí entre lo que dan los nadadores, lo que dan sus cuerpos, lo que amplifica el micrófono, lo que permite el gesto también, cómo funciona visualmente lo que están haciendo. Entonces, como es un tira floja bien grande, y ahí como trabajamos lo sonoro es hemos tratado de como bien acomodar o ser bien cuidadosos en escuchar bien cómo activan sonoramente los micrófonos distintos tipos de gestos. Por ejemplo, el nado crawl, que es el más típico, así con los braseadas para adelante, es bastante plano, pero por ejemplo el mariposa, que es como en estas braseadas más grandes, es bien escandaloso y bruto, y ese como nos gusta. Ahí entramos como en dos dimensiones distintas y luego con eso estamos pensando también, o sea, a Santiago, que le gusta más los sintetizadores y cosas así. A quien le mandamos un cariñoso saludo. Ajá, sí. Él se está viendo la parte de cómo cierta gestualidad también se ocupa como si fuera a mover una perilla a un sintetizador. Entonces, por ejemplo, si hay un estímulo más fuerte sobre la piscina, que eso haga como un sobre un sonido, ¿cachai? Un efecto sonoro. Pero eso también tiene que ver con cómo esos efectos negocian con lo que se está viendo y toda la misma discusión de antes. Claro, yo creo que ahí hay como dos capas. Una es, no sé si llamarlo reproducción, porque siempre hay pérdida y ganancia de los objetos, ¿no? Como la piscina, por ejemplo, es de concreto y vidrio, o sea, resonante total. Entonces siempre hay una distorsión, pero por una parte está como la traducción de lo que sucede en el agua, por llamarlo así, y por otra parte está como esos estímulos se transforman. Santiago siempre usa la palabra voltaje, como para poder reinterpretarse en energía y que eso gatille otro sonido, que ya son hechos por un sintetizador o por él en otra capa, ¿no? Entonces la negociación también va ahí. Cuánto se traduce, cuánto se reinterpreta, o no sé qué palabras ocupar en estos ámbitos. Oye, y ahora, como salido del proceso de experimentación y de la parte procesual del proyecto, ¿qué outcomes están sacando? Porque en el fondo, con todo lo que han contado, me imagino, por supuesto, los registros sonoros, pero eso lo están modulando, lo están trabajando también, y ya expandida la idea del arte sonoro como un mecanismo perceptivo, finalmente tienen esta especie como de caja gigante llena de agua que también tiene una dimensión hasta escultórica si uno empieza a proyectarla. Como ¿cuáles son los outcomes que está teniendo el proyecto? ¿Y son muy distintos de los que habían esperado? Bueno, este proceso salen varios resultados. Uno de ellos es un concierto abierto al público donde se muestre más o menos como el repertorio sonoro que fuimos descubriendo y procesando, con un concierto de entre 30 minutos y una hora, algo así. Pero también hemos producido mucho material y esa misma acción también se puede registrar, o sea, queda todo grabado, y también eso permite después generar publicaciones sonoras, digitales, físicas, y veremos del trabajo material, pero ya sobre la grabación, ya no tanto sobre el en vivo. Entonces eso permite hacer remix, permite invitar a otros artistas que modifiquen las cosas, claro, no sobre la práctica de la natación, en el fondo. Claro, sino ya sería como el material hecho fonograma. Claro. También estamos grabando material audiovisual, y también queremos sacar algunas cápsulas como también de una lógica menos documental y también más de más estética, ligado como a las texturas que estamos construyendo, y cosas así. Y también nos gustaría replicar todo lo que estamos haciendo en otras piscinas, otras cosas, pero eso todavía no. O sea, me imagino que ese terreno de juego debe ser como muy fértil, como
una piscina conquistada, después abre 1000 piscinas más y que van a sonar distintos, como la Fer puntualizó hace un rato, como la piscina es de fibra de vidrio y cemento y reverbera mucho. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando es abierta también? Bueno, viajé por todo Chile haciendo gira, no. Gira en piscinas. Claro, Piscina gira en tour. piscinas. Bueno, mi sueño sería también llegar a regiones. Yo soy de región y tengo esa cosa de que ganas de hacer trabajos regionales, pero me estoy desviando del tema. Yo creo que Todos los temas acá. No te preocupes. todo lo que sale del... Nosotros nos imaginábamos algo, un concierto en vivo en la piscina. O sea, el concierto es en la misma piscina donde se trabaja. Todo lo otro fue siendo como, oye, ¿y si hacemos un álbum con distintos tracks? Y si invitamos a artistas, y si hacemos un registro audiovisual que más allá de ser un registro documental, sea un registro que pueda servir para mostrar en exhibición, como un registro, o sea, finalmente una obra audiovisual. Y así fueron escalando muchas otras posibilidades que nos tienen así como mirando por la ventana qué entretenido. Pero yo creo que también vale preguntarse lo que tú acabas de decir sobre qué pasa con las distintas piscinas, porque, por ejemplo, yo en la piscina que nadaba era una piscina abierta y la realidad sonora cambiaba mucho cuando le ponían un domo en invierno, ¿no? Las sensaciones como de aislamiento y rebote, muy distintas de lo que sucede en la piscina de Juan Gómez Milla. Y eso también tiene que ver no solamente con la experiencia como nadador o nadadora, sino también con la experiencia del público, que también es esa otra negociación, cómo se amplifica en ese espacio. Y tiene que ser solo sonoro, también podrían ser proyecciones. Entonces yo creo que ahí hay un mundo abierto que no o sea, todavía no estamos ahí. O sea, yo creo que se sigue expandiendo en realidad, como que a cada bracia aparece una idea nueva. Claro, es como cuando uno empieza a crear carpetitas de posibilidades y ahí hay que ver si se logran o no. Bueno, Claro, los post-it infinitos. sí, también hay, y está la posibilidad de ampliarlo, y por eso ahora como le pusimos este nombre, o sea, a este colectivo, el Club Sonoro Deportivo, que es de exploración sonora sobre distintos deportes. Ahora estamos con la natación, pero nos imaginamos también, yo le decía a la Fer que cuando empezamos que me gustaría hacer algo con el tenis, que hay un teórico que le llama el deporte acústico. Y también hay un colega nuestro, Cristian Oyarzún, que ha estado trabajando con patines y con intervención sonora sobre Me encanta. desde el sonido de la rueda. A ver si hacen que los artistas nos movamos más también. Está bueno. Sí, entonces sí, es un tema que también da para mucho. Sí, o sea, el Club Sonoro Deportivo es esa apuesta porque continúe y porque hayan otros deportes, porque además tuvimos una súper bonita experiencia la primera vez que fuimos a este campo deportivo de Juan Gómez Milla, pero con visión, este es nuestro lugar de proyecto, ¿no? No como cuando uno pasa. Y entramos a salas de básquetbol que todo era resonancia y rebote, pero además, y eso es lo más bonito de este tipo de proyectos, creo, es que tuvimos una reunión con el equipo del campus deportivo, con el coordinador, con uno de los técnicos, con guardias. La mayoría de ellos tienen una relación muy cercana al deporte porque o fueron deportistas de la universidad, compitieron en máster o de manera profesional. Y cuando hablamos nadie entendía mucho este proyecto, todos le apostaban, pero nadie entendía nada, entonces siempre nos tocaba explicar. Y cuando hablamos del sonido como nadador o nadadora o de cómo se comporta dentro del agua, todos tenían una opinión muy clara, y ahí fue cuando uno dijo, bueno, yo soy capaz de ver o sea, de escuchar y entender si un nadador es profesional o amateur por cómo suena. Si suena mucho, es amateur. Si casi no suena, es profesional. Entonces, ese encuentro del sonido, de la escucha con personas que no devienen de este mundo del arte sonoro, yo creo que fue una súper motivación también, como fenómeno cercano, creo yo. Me acordé de esas lechuzas que como que no emiten ningún sonido al volar, que pertenecen a la noche, y me parece que es como literalmente muy en su medio, ¿cachai? Como un animal nocturno que no emita sonido al volar. Me parece muy propio, como es un pez en el agua, como un nadador correcto. Como me hace sentido que optimiza su movimiento en un medio que es mucho más denso que el que nos movemos permanentemente. Tiene que tener
la menor fricción con el agua, ¿cachai? Como, y eso producirá sonido o no. Sí, eso pasa también, creo que tienen en común el arte y el deporte, que claro, uno ve a buenos artistas trabajar o ve los resultados y así como, lo hace ver fácil, ¿cachai? Pero también hay como hay una cuestión de trazos, de escalas que trabajan, que de repente veis trabajos de estudiantes, de gente más, de artistas más emergentes y uno nota la diferencia, ¿cachai? El gesto se va limpiando, pues generalmente. Como en lo de la repetición, se salen ripios, ¿cachai? Como también en esta misma idea de aquello que van encontrando. Y quería preguntarles sobre eso, porque ya fuera de la capa del sonido, ¿han encontrado exploraciones respecto a como el esfuerzo, el movimiento? Porque es evidente que iban a encontrar elementos materiales si tenían mecanismos de exploración y no sé qué, pero han tenido una nueva visión creativa de aquello que significa el moverse, para llevarlo al otro lado, porque claro, por un lado el proyecto es cómo suena, pero también es cómo se activa en su disciplina práctica, deportiva. Sí, yo creo que justo lo que dijiste antes, para mí es como el dominio de la técnica, de lo que estaba hablando Matías. Y yo creo que el dominio de la técnica no es exclusivo, o sea, si bien tienen en común el arte y el deporte, yo creo que nosotros como seres humanos estamos dominando la técnica siempre, en cualquier ámbito en el cual nos movemos constantemente y es como nuestro medio. Vuelvo a la playa, que fome yo, que la tira. No, qué bacán, volvamos a la playa, por favor. Pero yo creo que, por ejemplo, bueno, yo pasaba todos mis veranos en la playa y yo creo que ahí hay un dominio de la técnica. Es como las personas que suben una montaña. O sea, cualquier medio que uno constantemente está y pasa su tiempo y lo observa y lo escucha y lo recorre y lo encuerpa, por decirlo así, implica el dominio de la técnica. O sea, cómo yo me meto al agua observando el agua. Puedo entrar, hay corriente, cuánto floto, cómo nado. Yo creo que eso es algo humano. Como hay una dimensión de ejecutante y una dimensión sensible respecto al medio. Como... Claro, y una negociación también entre el dominio y el dejarse atrapar, ¿no? Yo creo que las personas, o sea, es parte como de recorrer el mundo, es lo que decía Matías antes, ¿no? Uno ve el objeto, pero ¿qué pasa si lo tocas, si esto, si lo otro? ¿Cuánta fuerza necesito yo para levantar algo? Yo ya sé que eso algo pesa más o menos tanto. Entonces, ese encuentro constante con el mundo creo que es como el dominio de la técnica. Y en ese sentido, creo que esa fuerza de la cual tú hablas de la performatividad y el cuerpo es algo que necesitamos desarrollar constantemente. Le ponemos más atención ahora que ya hemos recorrido un ejercicio sonoro. Ahora estamos como precisando ese dominio del cuerpo. Están performeando, claro. Independientemente de que no sean performers como profesionales. Tenemos que, de principio a fin, sostener una performance. Y eso también te lo va dando la práctica constante, ¿no? Y en ese sentido también el entrenamiento de natación y el entrenamiento sonoro y la dirección entre nosotros va limpiando esos ruidos o esas perezas que no tienen que ir dentro de la performance. Sí, de hecho ahora estamos en una etapa más de afinación de eso que le decimos el repertorio, de qué ejercicios sentimos que funcionan bien. Y nos estamos fijando más, por ejemplo, en cuestiones del traje que usan para nadar, en cómo se distribuyen en la piscina, y que hay muchas cosas que damos por sentado, como ya son 6 nadadores, la piscina tiene 6 pistas, uno por cada pista. Pero decimos, ¿por qué? ¿Por qué no se mezclan? ¿Por qué no se ponen filitas o se reparten de cierta manera y se hacen figuras? Entonces, claro, ahí entran temas de composición visual y también la voz la estamos intentando incorporar, pero también es difícil porque uno puede sostener un grito en el aire un rato, pero bajo el agua es como muy, muy sutil, puede durar, no sé, 3-4 segundos. Entonces también hay que ver cómo ese material ingresa parte del repertorio y qué valor tiene. Y como también el vínculo, o sea, yo creo que también hay otra cosa que es entre más precisa sea nuestra instrucción, más preciso es el resultado. O no sé si precisa es la palabra, pero nuestras instrucciones tienen que ir modificándose para obtener ciertos resultados que queremos en la medida en que vamos poniendo a prueba ciertas acciones. Suena un poco abstracto, pero por ejemplo, voy a poner el ejemplo del nado mariposa en grupo, ¿no? Que nosotros le llamamos como el momento manatí. Nos gusta mucho, que es como un momento grupal
en el que el nado mariposa es un nado súper fuerte, que tiene gran potencia tanto en las brazadas como en las patadas, y que cuando parten todos juntos o nadan todos juntos yo creo que de las mayores intensidades que logramos nadando, ¿no? Sin hacer un bombazo, por ejemplo. El wagneriano. Claro. Y en ese sentido, para poder sostener ese nado, todos al mismo tiempo, o lo más cercano al tiempo posible, nuestras instrucciones tienen que ir modificándose. Si tratamos de que si decir, bueno, nada de lo más lento posible, siguen sin sincronizarse. Entonces, bueno, vamos generando un ritmo fuera de la piscina a los que ellos tienen que ¿Seguir? Sí, como hacer metrónomo. Vale. Si golpeé la baranda con una cosa fuerte, se escucha por debajo del agua en todas partes. Entonces se puede marcar un ritmo y que las braceadas vayan a ese ritmo. Entonces hemos probado nados lentos, medio y rápido. Claro, Qué bonito entonces, igual eso de también encontrar sistemas de comunicación con los nadadores, como para poder inducirle, como darle las instrucciones, como claro, decir, por un lado me estáis planteando como que tenían que ser precisos en sus instrucciones, pero también cómo entregarlas no es baladí, ¿cachai? Como es un canal diferente. absolutamente. O sea, de hecho eso es algo muy bonito que fue también Gis quien nos dijo, bueno, golpeemos la baranda, y nosotros, obviamente. Porque, claro, en el fondo lo que se va ahí, estoy pensando en cómo se ajusta la performance y el cuerpo. No es solo de los nadadores. Nosotros también vamos a estar haciendo trabajo en vivo en ese momento, no hay nada pregrabado. Y por otra parte también vamos a estar haciendo trabajo de instrucción en vivo. Entonces, Como en el momento en que se performe una presentación, decís tú. claro, en el momento del concierto performean los nadadores, pero performeamos nosotros como instructores. Como un director de orquesta, finalmente. Exacto. Bueno, a Gis la llamamos directora de orquesta. Entonces creo que todo eso es cuerpo finalmente, ¿no? Como todo tiene que ir ajustándose, no solamente quienes están dentro del agua. Bueno, chicos, y para ir cerrando, también me gustaría que me comentaran qué cosas quieren que evoque este proyecto en aquellos que no hemos estado nadando ni hemos estado dirigiendo esta orquesta piscinesca. Si vengo desde la calle, entro a la piscina y me encuentro con ustedes performeando esta práctica hermosa de cruce arte sonoro, performance, natación, práctica deportiva, ¿qué les gustaría que se evocara a través de esta iniciativa que están vehiculando? Es buena la pregunta. Voy a fantasear un poco, pero voy a imaginar que lo que evoca el proyecto es una pregunta por lo inmediato y por lo innecesario, en el sentido de que hoy en día estamos como culturalmente muy inmediados y muy sometidos por cosas que llegan al tiro, con contenido, con noticias, muy explotado laboralmente, no para de trabajar en todo el día, muy estimulado en las redes sociales, no sé. Pero hay cosas que se digieren más lento. Y el acto de contemplar y de participar estéticamente, que yo creo que no solo contemplar, sino también como hacer, te entrega otro conocimiento de las cosas, pero ese conocimiento no es inmediato. Entonces requiere como darte el espacio y el tiempo de someterte a experiencias distinta, y que no hay que ir como a la playa a ver el atardecer, o a ir a una cascada y contemplarla, o ir a un observatorio astronómico, sino que esa cuestión está en las cosas más del día a día, o en las cosas más cotidianas que no se parecen tanto como a la cosa del arte, ¿no? Entonces creo que como hacer evidente que una piscina no es un lugar para practicar deporte, sino que también es un lugar desde el que se puede desarrollar conocimiento y experiencia, para mí sería como, ya bacán, entonces yo podría hacerlo en el camino de mi trabajo a la casa, y hacer de la micro una experiencia estética y cosas así, sí, se podría. Para mí Despertar la experiencia estética de lo cotidiano. Claro. Sí, eso. Si yo voy por lo mismo, me robaste la respuesta. No, pero Bració más rápido. yo siempre pienso también en esa evocación de la experiencia estética desde esos lugares. No necesariamente son placenteros, pero yo creo que uno llega a esos igual, a esos momentos en los que uno sintió
con tiempo una percepción, como ese ruido que te evocó algo, ese sumergirse que te evocó algo, ¿no? Como que todos tenemos experiencias así, diariamente, yo creo. Entonces a mí me encantaría evocar ese espacio de cada espectador. ¿Como un despertar de conciencia? Así como O sea, una alerta. me encantaría que viendo esto uno diga, ¡uy, qué bacán! Porque cuando yo juego fútbol, me encanta cómo suena la pelota tirándola al aire, como ese ¡pum! Ya. Y cómo cae. Y un momento como proyectivo Despertar, también. claro, despertar eso que escuchaste alguna vez, que te provoca o cierto placer, o cierto impacto, o cierto desagrado incluso, un vidrio que se rompe, lo que sea. Me encantaría despertar esos espacios personales de memoria sonora, como yo creo que eso es más fácil quizá. Pero qué importante, porque en el fondo creo que ambas intenciones dan cuenta de una cosa también muy generosa del proyecto, que es que si bien ustedes han estado en una exploración como permanente, desarrollando técnicas de registro, desarrollando experiencias estéticas en sus nadadores, con sus participantes, también se puede expandir no solamente a la práctica de ustedes, sino que creo que es muy bonito que el arte esté como abriendo campos de percepción para todas las otras disciplinas, las culinarias, las deportivas, las académicas, como podemos tener una experiencia sensible y estética desde otro lugar. Creo que eso es muy bonito porque habla de lo mucho que el arte puede conectar cosas, así como ustedes se han conectado con un montón de personas, me imagino. Sí, de hecho queremos aprovechar el espacio para agradecer el apoyo que hemos tenido del campo deportivo Juan Gómez Milla, quienes nos han brindado al equipo la disposición, el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, bajo el cual se alojan el Magíster de Artes Mediales y otros departamentos que nos han apoyado también mucho en la comunicación. Sí, bueno, y también al equipo con el que estamos trabajando, que tanto la entrenadora como las y los 6 nadadores son de convocatoria abierta y que creemos que elegimos bien, que han sido a tener muy buena disposición como a entender y a trabajar y aprender a pensar de maneras distintas y también a provocarnos nosotros como también nosotros también pensar de otra forma. Entonces es un colectivo bien bonito y que eso también lo queremos sumar a los agradecimientos. Bueno, pues ahí hay un saludo cariñoso para todos y creo que es más que evidente después de haber tenido esta conversación, que les agradezco mucho, chicos, que pueden haber más espacios de escucha activa, que podemos descubrir, que podemos retroalimentarnos desde otros lugares para nuestras prácticas creativas, que es un poco a lo que aspira el podcast, de hecho. Así que yo creo que así como los chicos les dieron tarea a los nadadores, todos tienen la tarea ahora de poder, no la tarea, pero como la invitación a poder descubrir esos sonidos, a seguir conectándose y bueno, a seguir iniciativas como Aproximaciones Subacuáticas, que va a seguir desarrollando nuevos outcomes de esta salida de la piscina. Nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.